Muy bien, siguiendo lo que fue la enseñanza del domingo pasado, y quiero contarles que vamos a tratar de retomar lo que fue el estudio que traíamos hace casi 2 años atrás de Primera a los Corintios. Recuerdan que estuvimos estudiando la carta de Primera a los Corintios y suspendimos el estudio debido a la pandemia, pensando que la pandemia iba a ser temporal y bien transitoria. Comenzamos a tener predicaciones mayormente para fortalecer nuestra confianza en el Señor y suspendimos lo que fue el estudio consecutivo que traíamos, pero ya nos damos cuenta que la pandemia se nos va a quedar y necesitamos retomar el estudio de Primera a los Corintios. Y el tema de hoy, o el título para la predicación de hoy, entendiendo la importancia de la unidad. Si nosotros no entendemos, si el Señor no logra hacernos comprender la importancia que tiene la unidad, realmente va a ser muy difícil que como iglesia nosotros mantengamos la unidad que el Señor nos ha dado. Necesitamos entender que es de suma importancia realmente la unidad. Nosotros no tenemos que lograr la unidad, nosotros ya estamos unidos en Cristo. Lo que tenemos que hacer ahora es guardar y cooperar para que esa unidad se mantenga. Y para darles algunos ejemplos, simplemente tenemos diferentes áreas en que la unidad es muy importante. Todos los que estamos casados nos damos cuenta de la unidad, la importancia que tiene la unidad matrimonial. Ahí tenemos solo dos personas, dos integrantes que tienen que vivir la unidad, porque el Señor dice, ¿no? Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, nada lo separe, y nos damos cuenta que dos personas es bien difícil a veces mantener y guardar la unidad, pero necesitamos darnos cuenta de que un matrimonio, si no está bien unido, difícilmente va a poder crecer, difícilmente va a poder sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos solo dos integrantes que necesitan poner de su parte para mantener la unidad. Luego, si agrandamos el círculo, tenemos la unidad familiar y nos damos cuenta que cuando ya somos más personas, hay más integrantes, obviamente la unidad se hace un poco más difícil de mantenerla, pero no es que no se pueda, ¿o no? Entre más hijos uno tiene, hay muchas más cosas que considerar para mantener la familia unida. Y así, si hablamos de la unidad comunal, cada uno pertenece a una comuna, y nos damos cuenta que no somos una isla en medio del lugar donde vivimos, sino que somos parte de una comunidad, somos parte de un vecindario. Por lo tanto necesitamos tener buenas relaciones, y es muy importante, sobre todo ahora, he escuchado en muchos lugares debido a los asaltos y los portonazos, que la gente se organiza. Por primera vez la gente ahora conoce a sus vecinos y se organiza con un fin común. Luego tenemos una unidad regional. Nosotros como país estamos divididos por regiones y nos damos cuenta, ¿o no?, que las cosas que pasan aquí en la región metropolitana nos afectan de una manera positiva o de una manera negativa. Somos parte, ¿o no?, del lugar donde nosotros vivimos. Si hablamos a nivel nacional, sin ninguna duda, ¿o no?, nos damos cuenta que cuando ha habido problemas económicos afectan a toda la nación. Cuando hay problemas de salud como lo que estamos viviendo, afectan a todos. Somos parte de un país. Y si hablamos a nivel continental, la misma cosa. Y si hablamos a nivel mundial, nos dimos cuenta que esta pandemia, que tiene ribetes mundiales, nos damos cuenta que somos parte de un mundo, ¿no? Que tenemos cosas en común y que nos vemos afectados por cosas que pasan en lugares muy distantes a nosotros, pero eso es porque en ese sentido somos parte del mismo lugar donde nosotros vivimos, que es en este mundo. Bueno, solo estos ejemplos para mostrarles que la unidad, sin ninguna duda, tiene una importancia tremenda, tremenda. Primero, como creyentes, necesitamos tenemos que entender qué es lo que somos. A diferencia de los ejemplos que les acabo de mencionar, tenemos que entender qué es, por qué estamos unidos y qué es lo que somos. Y en primer lugar, tenemos que saber, recordar y grabarnos que somos la iglesia de Dios. Eso somos, ¿sí? Por iglesia podemos pensar en el pueblo de Dios, ¿sí? Dice que Dios está formando un nuevo pueblo, ¿no? Somos la iglesia de Dios, somos la asamblea de Dios, somos la reunión de Dios, somos el pueblo de Dios.
Y eso, queridos hermanos, nos distingue de un montón de organismos o organizaciones o cosas que hay en el mundo. Somos la iglesia del Señor. Y cuando usted piense en la importancia de la unidad, debe saber que esto es lo que somos. Somos la iglesia del Señor. Escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo número 1, una de las primeras frases que él usa después de saludarles o al saludarles es que él está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. No está escribiendo a las autoridades de la ciudad de Corinto, no está escribiendo a la masa, a la ciudadanía de Corinto en términos generales, sino que dentro de la ciudad de Corinto está escribiendo y dirigiéndose a un grupo muy específico y un grupo muy diferente de los demás grupos. Este es la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Y cuando el apóstol Pablo pone la iglesia, sí, se está refiriendo que la comunidad de creyentes ahí en Corinto pertenece a una sola entidad, a un solo organismo, ¿sí? Y este es la iglesia de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos parte de la iglesia de Dios, ¿sí? Y usted y yo debemos saber que la iglesia de Dios está unida. Si usted recuerda la predicación del domingo pasado, la enseñanza del domingo pasado en Efesios capítulo número 4, tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y el Señor nos llamó a guardar y a mantener y a preservar y a crecer en la unidad como iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les recuerda a ellos que en medio de esa ciudad, en medio de esa comunidad, ellos son la iglesia que pertenece a Dios, la iglesia que Dios compró con su propia sangre. Y de la misma manera, nosotros tenemos que saber que somos exactamente igual. Esta carta podría estar dirigida a la iglesia de Dios que está en San Joaquín o que está en Santiago o a la iglesia de Dios que está en Chile, y eso incluye a todas las iglesias que pertenecen al Señor. Dios tiene, queridos hermanos, una sola iglesia. Dios tiene un solo cuerpo. Dios tiene un solo pueblo, ¿sí? Y esta iglesia está compuesta por todos los pecadores arrepentidos, que como usted y yo reconocimos que éramos pecadores y nos arrepentimos ante el Señor y que personalmente hemos confiado únicamente en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. No estamos confiando en nuestras obras, no estamos confiando en nuestra religión, sino que estamos confiando en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección victoriosa. Por lo tanto, esa es la iglesia de Dios. Nosotros somos parte de la iglesia de Dios, así como era la iglesia de Dios que está en Corinto, somos parte de la iglesia de Dios que está aquí ahora en San Joaquín. Por lo tanto, hermano, para entender la importancia de la unidad, tenemos que entender qué es lo que somos. Y somos, en este sentido, la iglesia, sí, singular, la iglesia de Dios. En segundo lugar, queremos contrastar para estar muy claro y diferenciar, la iglesia de Dios no es un club social. ¿Sí? Si bien tenemos comunión unos con otros, la iglesia no es un club social, ¿sí? Sino que la iglesia pertenece a Dios para servir a Dios. Tampoco somos un sindicato, ¿sí? Donde las personas reclaman y hacen un montón de cosas. No, la iglesia no es un sindicato. Y en los días de la Biblia había muchas organizaciones sindicales que estaban conformadas, y no es la iglesia local o la iglesia no es un sindicato, tampoco la iglesia es un partido político, ni siquiera la iglesia fue un partido dentro del judaísmo. Ustedes recuerdan que el judaísmo estaba fraccionado en algunos partidos, por ejemplo, estaban los fariseos, los saduceos, estaban los esenios, los celotes. La iglesia no es un partido político ni un grupo que pertenezca a una religión. Tampoco la iglesia es una obra de beneficencia, ¿sí? Tampoco lo es, aunque el Señor nos ha enseñado a ser bondadosos y generosos, no es esa la razón y el propósito de existir. Por lo tanto, necesitamos comprender
que la iglesia, vuelvo a enfatizar, aquí el apóstol Pablo les pregunta a los hermanos de la iglesia de Corinto, y yo el versículo lo separé en las preguntas, en las escrituras es una pregunta más completa, yo simplemente la separé para hacer el énfasis. Le preguntó el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Corinto, les preguntó, ¿no sabéis que sois templo de Dios? La palabra templo en este pasaje significa el santuario, significa el lugar donde Dios vive, el lugar donde la deidad hace su residencia. Y les preguntó a los hermanos de Corinto, ¿ustedes no saben, ustedes desconocen, no saben que son el templo de Dios? Ahora, la raíz de esta pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo les preguntó esto? Es porque la conducta que los hermanos tenían reflejaba que parece que no entendían que eran el templo de Dios. Parece que ellos estaban pensando que esta era una organización humana. Sí, por eso estaban luchando con sus filosofías humanas. Estaban haciendo las cosas con el esfuerzo de la carne. Por eso les pregunto, ¿ustedes no saben, no se dan cuenta que realmente ustedes son el templo de Dios? Y queridos hermanos, no se está refiriendo al edificio, se está refiriendo a las personas que conformamos este templo, las personas que conformamos esta asamblea, las personas que conformamos su iglesia. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿ustedes conscientes y yo somos conscientes de que somos el templo de Dios? Que hoy, que estamos reunidos, independiente de esta forma virtual, que estamos aquí para honrar y para servir al Señor, que Dios mora en medio de nosotros cuando la iglesia está reunida en su nombre, sabemos que somos el templo de Dios, sabemos que no somos cualquier institución, sino que somos la institución más sagrada, el organismo más sagrado, que somos el templo de Dios. Por lo tanto, si lo sabemos, debemos conducirnos como lo que somos el templo de Dios. Luego les pregunta, y yo separé la pregunta, y no saben, dijo él, que el Espíritu de Dios mora, habita, permanece en ustedes, tanto como individuos como congregación. ¿No saben que Dios mora en medio de ustedes? Y hermanos, nosotros somos conscientes de que ahora que estamos reunidos, somos el templo de Dios y que el Espíritu del Señor mora, habita en medio de nosotros. Acabamos de cantar algunas alabanzas y estamos cantando estas alabanzas para el Señor que mora en medio de nosotros. Hemos orado a este Señor que mora en medio de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque el Señor está habitando en medio de nosotros. Y la iglesia de Corinto parece que había olvidado estas cosas porque en su práctica no parecía que estaban teniendo una relación que permitiera que el Espíritu estuviese morando cómodamente en medio de ellos. Y él dijo así, si alguno destruyere el templo de Dios, que se refiere a la iglesia en este sentido, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué significa esta advertencia si alguno destruyere el templo de Dios? Como les digo, los hermanos de la iglesia de Corinto estaban destruyendo a la iglesia de Dios ahí en la ciudad a través de sus divisiones, ¿sí? Ellos no estaban entendiendo la unidad, no estaban guardando la unidad, al contrario, sus acciones estaban haciendo que la iglesia estuviese dividiéndose, que la iglesia estuviese rompiéndose, que las relaciones estuviesen quebrantándose. Y de esa manera iba a ocurrir que la iglesia de Dios que estaba ahí en la ciudad de Corinto iba a terminar desapareciendo del mapa, ¿sí? El testimonio de la iglesia iba a comenzar a perderse, ¿sí? Y él dijo, bueno, si ustedes están con su conducta destruyendo, dividiendo la iglesia del Señor, Dios les va a castigar y les va a destruir a ustedes. No significa que van a perder la salvación, significa que Dios de alguna manera va a tratar y les va a disciplinar a ellos, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la unidad en la iglesia local, hermanos, no somos cualquier cosa, somos la iglesia de Dios, la casa de Dios, como dice
en otro pasaje de las Escrituras. En segundo lugar, también tenemos que comprender que nosotros hemos sido apartados para servir a Dios. Los hermanos de la iglesia de Corinto, como nosotros, debían saber que ellos ya no pertenecían al mundo, ya no pertenecían a la ciudadanía de Corinto respecto de la forma de vivir, sino que ahora tenían un nuevo amo, tenían un nuevo dueño, tenían nuevos parámetros. Y hermanos, nosotros hemos sido apartados, hemos sido sacados del mundo a través del Evangelio para formar y conformar la iglesia de Dios y servirle a Él. La siguiente frase del versículo número 2 dice, a los santificados en Cristo Jesús. Él está escribiendo no a los ciudadanos comunes de la ciudad de Corinto, sino está escribiendo a los que fueron sacados del mundo, que fueron comprados del mundo, para ser parte ahora de la familia de la fe, para ser parte del pueblo del Señor, de su iglesia. Los apartados, ¿sí? Los apartados del pecado y los apartados del mundo para formar parte de la iglesia de Dios. Dios, de igual manera que a los hermanos de la iglesia de Corintios, Dios nos sacó del mundo a través del Evangelio. El Evangelio es la forma como Dios nos llama al arrepentimiento, a venir a Cristo, y nos puso, una vez que nos hemos convertido por su gracia, nos puso en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué nos puso ahí? Para que le sirvamos en este mundo solo a Él. Dios no quería que la iglesia de Corinto saliera de la ciudad de Corinto, sino Dios quería que la iglesia de Corinto permaneciera unida en la ciudad de Corinto para que fuera luz a los perdidos que vivían en aquella ciudad, y es lo mismo que Dios quiere de usted y de mí. No tenemos que confundirnos. Dios no quiere sacarnos del mundo, pero nosotros estamos separados del mundo para alumbrar al mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para entender la importancia de la unidad, tenemos que entender lo que somos. Otro aspecto que el Señor usa para mostrarle a los hermanos de Corinto la importancia de mantenerse unidos, les recuerda que son hermanos en el cuerpo de Cristo, les recuerda que ellos son hermanos. Yo recién, escuchando los testimonios de ustedes, por ejemplo, de nuestro hermano Juan Espinosa, contándonos de su tía, ¿o no? Y la relación que había con su tía, y la relación que tenía su tía con la mamá de Juan, ¿o no? Se llamaban todos los días, ¿sí? Esta relación es porque somos hermanos, somos parte de una familia. Todos ponemos peticiones por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por nuestros tíos, por nuestros cuñados, y nos preocupamos por estas cosas porque somos parte de una familia, ¿o no? Bueno, eso es lo que el Señor quería que los hermanos de Corinto entendieran, y también nosotros, que somos parte de una familia. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Somos hermanos, ¿o no? No somos enemigos, no somos competidores. Somos hermanos, y queremos vivir como buenos hermanos. Y dice aquí el pasaje en el capítulo 1 de Primera de los Corintios, así les dijo el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan o anotaron algo de la predicación pasada, el pasaje de Efesios 4 comienza de la misma manera: os ruego que andéis, ¿o no?, de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Aquí el pasaje comienza así también, el versículo, el apóstol Pablo dice, les ruego, hermanos, ¿sí? Pues ustedes son hermanos, ¿sí? Y queridos, a mí me encanta siempre recordarme que somos hermanos. Me alegro que el hermano Cristian Galvez nos recuerde. Yo pensé que al hermano Pancho ya le habían hecho su trasplante, por eso no pregunté. Pero gracias por recordarnos que todavía debemos orar por él. ¿Y por qué tenemos que orar por él? Porque él es nuestro hermano, ¿sí? Y tenemos muchos y miles y millones de hermanos en el mundo. Y en este sentido, dice aquí, os ruego pues, hermanos. ¿Qué cosa? ¿Por qué les ruego? ¿En base a qué les ruego? Se los ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, se los ruego debido a quién es el Señor Jesucristo. Hermano, para usted el Señor Jesucristo es lo más importante en la vida. En base a Él, le ruego lo siguiente, ¿sí? Si usted ama al Señor Jesucristo, le ruego lo siguiente. Si usted considera al Señor Jesucristo su Señor, en base a Él, dice Él, yo les ruego lo siguiente. ¿Qué les va a rogar? Que habléis todos una misma cosa. Y aquí tenemos nuevamente el apóstol Pablo, la importancia que él entendía de mantener la unidad a la iglesia, que habléis todos una misma cosa. La razón de hablar todos una misma cosa es porque en la iglesia de Corinto muchos hermanos estaban comenzando a introducir enseñanzas que no eran bíblicas, enseñanzas humanas, de las cosas que ellos traían del mundo, estaban tratando de mezclarlas con enseñanza bíblica, a lo que el apóstol Pablo en los capítulos que vienen va a llamar la sabiduría del mundo, ¿sí? Y queridos hermanos, nosotros venimos del mundo y venimos con muchas enseñanzas del mundo y con muchas prácticas del mundo que no son parte de la iglesia del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando opinamos, ¿sí? Cuando enseñamos. No enseñamos nuestras ideologías, no enseñamos nuestros razonamientos, sino que enseñamos lo que las escrituras nos enseñan, y todos tenemos que converger a eso mismo. Todos tenemos que concluir exactamente con lo mismo. No podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra del Señor, porque esa es la norma para su iglesia. Por lo tanto, él dijo, hermanos, yo les ruego a ustedes, por el amor del Señor, por la importancia que tiene el Señor para ustedes, que hablen todos una misma cosa. Y en la práctica, hermanos, cuando nosotros hablamos, cuando opinamos sobre algo, todos nosotros tenemos siempre que recurrir a las Escrituras. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Qué nos enseña Dios respecto de cuál o tal práctica o de cuál tal opinión? Si nosotros comenzamos a hablar lo que nosotros creemos, lo que a mí se imagina, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, puede ser que en algunas de estas cosas estemos yendo en contra de las propias Escrituras. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere que los hermanos todos hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y la verdad que había divisiones en la iglesia de Corinto, porque no estaban todos hablando la misma cosa, ¿sí? No estaban todos usando las escrituras para enseñarse y para crecer en su fe. Por lo tanto, él dijo que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones en el contexto probablemente está hablando acerca de rupturas, ¿sí? Se estaban rompiendo, ¿sí? Las relaciones entre los hermanos. Recién leímos el que destruye, ¿no? El que destruye el templo de Dios, el que destruye la iglesia de Dios. ¿Y cómo la destruye? ¿Sí? La destruye, ¿sí? Haciendo divisiones, haciendo rompimientos, ¿o no? Y él dice que no haya entre vosotros quiebres, ¿sí? Porque esos quiebres van a hacer que la iglesia de Corinto termine desapareciendo del mapa. Dice, sino muy por el contrario, en vez de que hayan divisiones, lo que ustedes tienen que estar haciendo es que tienen que estar perfectamente unidos. Y la palabra que se usa aquí para estar perfectamente unidos es una sola idea, tiene la idea de soldar un hueso roto, ¿sí? Un hueso que fue fraccionado por alguna división. Ellos tienen que hacer todo el esfuerzo en el Señor para que ese rompimiento, eso que se fracturó, pues se pueda soldar y pueda volver a tener la misma utilidad que tenía antes. Y hermanos, el peligro de que hayan divisiones, el peligro de que hayan rompimientos, el peligro de que en una iglesia hayan quiebres, es que a veces cuesta muchísimo que esos quiebres se vuelvan a solucionar, que esos rompimientos se vuelvan nuevamente a soldar. Por lo tanto, lo mejor es evitar esos quiebres, ¿sí? Y si por alguna razón se produjo un quiebre, rápidamente, volver a soldar el hueso roto de un hermano con otro hermano para que podamos funcionar y servir al Señor. Y él dice, en una misma mente y en un mismo parecer, y como ya hemos señalado, esa misma mente y ese mismo parecer es la mente del Señor Jesucristo. Me doy cuenta que el reloj me viene siguiendo, entonces voy a tratar de apurarme un poquito. Entendiendo no solamente lo que somos, sino también que tenemos que entender
cómo debemos vivir, cómo debemos vivir. Y el domingo pasado, todos los que predicamos estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo es que el Señor quiere que nosotros podamos mantener, guardar y fortalecer la unidad. Y aquí tenemos algunas cosas también. Porque así como el cuerpo es uno, y el apóstol Pablo va a usar una figura muy entendible acerca del cuerpo humano para mostrarles cómo es que debemos vivir. Porque así como el cuerpo es uno, que está hablando de la unidad, es un solo cuerpo, somos una sola iglesia, sí, como matrimonio somos un solo matrimonio, como familia somos una sola familia, como nación somos una sola nación, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, porque hay diversidad o no, los miembros son todos distintos unos de otros, pero él dice, pero a pesar de esa diversidad, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces tenemos que saber, hermanos, que eso somos una sola iglesia, ¿sí? Aunque tenemos muchos miembros dentro de esta iglesia, y gracias a Dios por eso, y que todos los miembros somos distintos y pensamos distinto, pero nos unimos o no al conocer las Escrituras y al aprender de él. Sin embargo, somos un solo cuerpo. Todos los miembros funcionan con el mismo propósito, ¿no? Así funciona nuestro cuerpo. Cuando caminamos, nuestros pies van los dos para el mismo lado, ¿no? No es que un pie va para un lado y otro va para otro lado. Cuando miramos, nuestras miradas, ambos ojos se dirigen para el mismo lugar. De esa misma manera, la iglesia, aunque tiene muchos miembros y con diferentes funciones, todos deben caminar y avanzar hacia el mismo propósito. Así también, dijo él, es la iglesia de Cristo. Debemos vivir como un cuerpo. No debemos vivir aislados, ¿sí? Aislados. Cuidado cuando los hermanos nos comenzamos a aislar. No, en la iglesia del Señor Jesucristo no vivimos aislados. Somos parte o no de un cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo y todos los miembros se mueven todos para el mismo lado, ¿sí? No debemos vivir aislados, no debemos vivir agrupados, ¿sí? Ese fue un problema en la iglesia de Corinto, que comenzaron a haber grupos que no se trataban unos con otros, sino que contendían unos con otros. Y es muy fácil agruparse por cosas externas. En el caso de la iglesia de Corinto, por nacionalidad, los judíos y los gentiles ya están agrupados. No, esas barreras desaparecieron. Entre los ricos y los pobres desaparecieron. Entre los esclavos y los libres, esas barreras desaparecieron. Entre los hombres y las mujeres, esas barreras desaparecieron. Tenemos que tener cuidado cuando nos comenzamos a agrupar, porque lo que estamos es dividiendo, ¿o no?, el cuerpo de Cristo. No debemos vivir indiferentes unos de otros, ¿o no? Si yo me golpeo una mano, todo mi cuerpo va a reaccionar a atender esa mano. No es que mi cuerpo es indiferente, problema de mi mano, no, es problema del cuerpo. De la misma manera, tenemos que vivir en la iglesia, no debemos vivir como autosuficientes. Me imagino que todos tenemos tal vez una mano que es más hábil que la otra y que tiene más fuerza que la otra, y si yo fuera en este caso mi mano derecha y todo lo que quisiera hacer con mi mano derecha, en algún momento voy a necesitar ayuda de mi mano izquierda, porque mi mano derecha no tiene toda la fuerza ni es autosuficiente, porque es parte de un cuerpo, ¿sí? Mi mano derecha no tiene ojos para ver, ¿sí? No tiene oídos para oír, por lo tanto necesita mi mano derecha todo el cuerpo en función de lo que necesita hacer. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos miembros. Todos los miembros del cuerpo se articulan para un mismo propósito. Y ya estamos llegando al final, pero me queda muy poquito. Dice algunas cositas de cómo vivir. Letra A, tenemos que reconocer nuestra función para el buen funcionamiento del cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo, sino que somos miembros de un cuerpo. Y tenemos que saber cuál es mi función dentro de este cuerpo. Por decirlo de alguna manera, en el cuerpo que es la iglesia, yo soy pie, yo soy un dedo, yo soy la oreja, yo soy la nariz, yo soy la boca, soy los dientes, ¿qué soy? Tenemos que reconocer nuestra función para el buen funcionamiento del cuerpo. Cuidado con el peligro de excluirse, ¿sí? El peligro de decir yo no soy parte de este cuerpo, yo no tengo nada que ver con esta congregación. Cuidado con ese peligro que existe. Dice aquí, si dijere el pie está excluyéndose a sí mismo. Si dijere el pie,
porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No, está totalmente equivocado el pie al razonar de esta manera. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿por eso no es del cuerpo? No, está equivocado, no sigue siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ya no sería un cuerpo, ¿no? No existe un cuerpo solamente que tiene ojos. No existe un cuerpo que solamente tiene oído, ¿no? Necesitamos todos los miembros del cuerpo. Cuidado, hermanos, con el peligro de excluirse. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer el funcionamiento, el lugar que Dios nos ha dado. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros tiene una función en la iglesia que es el lugar que Dios nos puso. ¿Sí? No es algo que escogí yo, no es algo que el pastor me dio, no es algo que la iglesia decidió. Dios ha ordenado el cuerpo de la manera que Él quiso. En segundo lugar, tenemos que reconocer que todos los miembros son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Yo espero que nunca tengamos que perder un miembro del cuerpo, ni siquiera un dedo, ni medio dedo, o no, ni un ojo, ni una oreja, un oído, porque todos los miembros que tenemos en el cuerpo son necesarios para que éste funcione óptimamente. Cuidado ahora con el peligro de excluir. En el primero de yo me excluyo, ahora alguien me excluye, ¿no? Alguien me considera no importante o no necesario. Dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Cuidado con los hermanos que son ojos, que no quieren necesitar a la mano o que creen que no necesitan a la mano. Ni tampoco la cabeza le tiene que decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque la cabeza, si no tiene pies, no va a poder moverse, ¿o no? Y si el ojo no tiene la mano, no va a poder alcanzar cuando le pique el ojo, ¿no? Cuando tenga una basurita en su ojo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. En otras palabras, todos los miembros del cuerpo son necesarios, todos, ¿sí? De la misma manera, en la iglesia de Corinto ellos debían saber que todos los hermanos que eran parte de la congregación eran todos necesarios los unos para los otros. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarios los miembros, todos los miembros? Dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos los miembros, no importa si es la cabeza, los pies, las rodillas, el corazón, no importa, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y queridos hermanos, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros podamos o no reconocer la necesidad que tenemos de cada hermano en la congregación. Esa es la importancia de entender la unidad. En tercer lugar, y ya para ir terminando, reconocer que todos debemos preocuparnos los unos por los otros para el buen funcionamiento del cuerpo. Hermanos, si no entendemos, si no reconocemos esto, difícilmente lo vamos a hacer, ¿o no? Cuidado con el peligro de la indiferencia, ¿sí? No me importa. Como país nos damos cuenta, ¿no? Que hay personas tal vez que no están tomando las medidas de salud necesarias. Esas personas afectan a otros, quieran o no quieran, y serán afectados por otros, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque somos parte de una institución, somos parte de una sociedad donde las cosas que otro hace me afectan positivamente o negativamente, lo mismo en el cuerpo. Tenemos que reconocer que nos debemos preocupar los unos por los otros para que el cuerpo funcione de buena manera. El peligro de la indiferencia, cuidado con eso, sino que los miembros, todos, dice él, se preocupen los unos por los otros. Y usted y yo tendremos que respondernos si como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, nos preocupamos los unos por los otros. Puede ser que nos preocupamos los unos por algunos, pero aquí tenemos que preocuparnos por todos los miembros del cuerpo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que ser así?
Nuevamente, porque vosotros, dijo él, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia. En otras palabras, somos parte de este cuerpo porque el Señor nos puso en su iglesia. Esta es alguna de las cosas rápidamente que hemos podido mirar. Tenemos que entender estas cosas para que podamos comprender la importancia de la unidad, para luego poder vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, una vez más te damos gracias por el milagro de la salvación y por lo glorioso que es ser parte, Señor, de tu iglesia. Realmente hombres y mujeres pecadoras con pasados destruidos, Señor, que tú nos lavaste, nos santificaste, nos justificaste y nos pusiste, Señor, ahora en tu organismo. Somos parte de tu cuerpo, somos parte de esta iglesia gloriosa, esta iglesia santa, esta iglesia perfecta, Señor, ante tus ojos. Y enséñanos, Señor, a vivir de una manera en unidad, Señor, para que reflejemos al mundo lo que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, reconocemos que por nuestra naturaleza pecaminosa nos es muy fácil dividirnos, nos es muy fácil contender unos con otros, pero Señor, gracias porque tenemos tu Espíritu en nosotros para que podamos, Señor, mantener, guardar, fortalecer la unidad entre los hermanos. Te honramos y encomendamos, Señor, este día en tus manos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.